de la elevación del y se va a observar un aumento de los niveles de CO2 por encima de 20 respecto a los gases arteriales base o valores mayores o iguales a 60, digamos que hacen que el test de apnea sea positivo. Puede suceder en el paciente que se esté haciendo el test de apnea que durante el inicio del test de apnea, apenas se desconecta el ventilador, el paciente empiece a tener un descenso en la saturación por debajo de 85 por más de 30 segundos, y en estos casos lo que hay que hacer es suspender el test y realizarlo con un TPI, con un sistema que se conoce como TPIS, que es básicamente un sistema de ventilación que permite administrar presión positiva por la vía aérea. Recomiendan que la presión positiva por vía aérea sea 10 centímetros de agua con un flujo de oxígeno al 100%. Esto pues no falsea los resultados de presión de CO2, entonces pues se utiliza el mismo parámetro. Si a valores por encima de 60 o un aumento de más de 20 respecto a los niveles base en los gases arteriales, pues se considera un test positivo. Si esto no pasa, se considera que el test no fue conclusivo y uno lo que puede hacer es, si el paciente está hemodinámicamente estable, intentar repetir el test, preoxigenándolo unos 10 a 15 minutos y ver si, digamos, que el test no soporta algo adicional. Otra cosa puede pasar? Que el paciente durante la desconexión del ventilador tenga un descenso de la presión sistólica por debajo de 90 y en este caso pues ya se tiene que abortar el test y se contraindica pues la realización del mismo. Y en estos casos pues estaría indicado ya sea cuando se repitió el test después de obtener un resultado no conclusivo o el paciente pues tuvo un deterioro de la presión sistólica después del test, pues estaría indicado hacer una prueba digamos que complementaria. Dentro de las pruebas auxiliares, normalmente, digamos que la clínica, como les dije, es suficiente, pero muchas veces cuando el test de apnea no es conclusivo, el paciente no está estable hemodinámicamente, el paciente tiene un trauma facial o un trauma raquimedular alto, tiene una neuropatía craneal que no permite como una adecuada valoración, tiene alteración metabólica, está bajo sedación, tiene opioides, digamos que está indicado como tal el uso de pruebas auxiliares. Digamos que estas pruebas lo que tienen como objetivo es identificar la ausencia de actividad eléctrica a nivel encefálico o una falta o una alteración en la circulación cerebral. Dentro de las descritas como tal está el electroencefalograma. En este, digamos que como tal no hay un patrón definido para lo que es muerte encefálica, pero sí se sabe que o se acepta que el patrón pues es apto para el diagnóstico de muerte encefálica si hay una ausencia de un patrón electroencefalográfico claro, con más de 2 microvoltios, utilizando dos electrodos separados por una distancia de 10 centímetros durante al menos 30 minutos de registro. ¿Qué problema tiene el electroencefalograma? Que generalmente hay condiciones reversibles que pueden asemejar este patrón de muerte encefálica y esto me puede generar falsos positivos, ¿sí? La hipotermia o alteraciones metabólicas, intoxicaciones pueden asemejar el patrón electroencefalográfico. Dentro de las pruebas auxiliares adicionales está la panangiografía, que es el gold estándar. En este, digamos que uno puede encontrar que se puede encontrar algo de flujo en la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, y esto no contraindica como tal el diagnóstico de muerte encefálica. Puede también encontrarse en situaciones en las que haya apertura de cráneo como una fractura traumática, una craneotomía descompresiva, eh, o digamos, falsearse como una especie de flujo que realmente no existe, sino que es más asociado a la ruptura de vasos corticales por este tipo de trauma con fracturas o craniotomías. Y otra cosa interesante es que en los estados hipotensivos el flujo puede no ser detectado, causando un falso positivo, ¿sí? Y se ve más a una reanimación inadecuada cuando realmente no es que haya un diagnóstico de muerte encefálica. Otros exámenes está el Doppler transcraneal. Generalmente lo que se describe es un patrón de flujo reverberante o pequeño o ausencia de picos flujo en el estado diastólico. También se describe la angiogamografía cerebral o imagen por radionucleótidos. Este es lo que observa o lo que se observa principalmente es que hay una ausencia de captación a nivel de la estructura cerebral. Eso pues produce un signo que se conoce como el empty skull sign. Es básicamente que no se ve captación dentro del cráneo. Hay otros test auxiliares descritos como los potenciales evocados somatosensoriales, la resonancia cerebral, el angioTAC, la angioresonancia.
pero ninguno se recomienda por la Academia Americana de Neurología porque tiene una evidencia insuficiente y su disponibilidad no es aún, digamos que no es tan disponible. En cuanto a las ventajas y desventajas de cada prueba auxiliar, pues básicamente el Doppler transcranial es muy bueno porque nos permite evaluar circulación anterior y posterior, lo que no sucede, por ejemplo, con las imágenes por radionucleótidos, que nos permite evaluar sobre todo circulación posterior con una buena, digamos que calidad. Acá les dejo pues igual la tabla, si van a tener claro que siempre lo más utilizado, pues según la legislación colombiana, es el electroencefalograma y la panangiografía como tal. En los niños, digamos que el diagnóstico en niños básicamente sigue el mismo protocolo que en los adultos. Hay unas, digamos que una serie de puntos que sí implican un cambio, como por ejemplo las precondiciones para el inicio del protocolo de muerte encefálica. Acá se habla de un timing de 12 a 24 horas. Esto en relación con la edad del niño, entonces niños a término y hasta los 30 días se debe esperar 24 horas para iniciar el protocolo de muerte, y ya niños mayores de 30 días y hasta los 18 años se puede iniciar el protocolo a las 12 horas. Siempre, como les dije al principio, descartar errores innatos del metabolismo, sobre todo en los niños en los que no hay una explicación razonable del estado neurológico. Y ya, digamos que en cuanto al aclaramiento de sustancias supresoras o depresoras del sistema nervioso central, no hay un número como tal, un número de vidas medias descrito como en los adultos, que es de 4 a 5, pero digamos que se establece que lo ideal sería tomar niveles séricos, los cuales deberían estar bajo el rango de, digamos que un rango bajo o medio en estos casos. En cuanto a las pruebas auxiliares, tienen la misma indicación que en adultos, sin embargo en los niños, la guía americana recomienda que la panangiografía, el electroencefalograma y la gammagrafía son como los estudios de elección. Eh, y hay una salvedad, y es que la legislación colombiana, digamos que en los niños, nos pide que niños entre los 7 días y los 2 meses requieren 2 electroencefalogramas con un patrón pues, de muerte encefálica separado por un intervalo de 48 horas, y en pacientes entre los 2 meses y los 2 años requieren de 2 electroencefalogramas con un intervalo de 24 horas. ¿Sí? Es como lo único diferente respecto al diagnóstico, el uso de pruebas auxiliares en niños. En cuanto a la identificación de potenciales donantes de órganos, pues digamos que gracias al decreto 2016, todos los colombianos, digamos que somos donantes por ley, a menos de que durante en vida hayamos hecho algún registro notarial en el que nos opongamos al mismo, ¿sí? No hay una edad como tal establecida para determinar quién es donante o no, simplemente el decreto dice que todos nos consideramos donantes. Sin embargo, eh, se sabe que si la muerte es por paro, o es una de las cosas que dice la legislación, es que si la muerte es por paro cardíaco, el paciente o la persona que fallezca solo puede ser considerada candidata a donante de tejidos, es decir, piel, vasos sanguíneos, cartílagos, tendones, huesos, pero no órganos. Es como lo único. En relación a este tema, se estima que una persona que pues, es donante puede beneficiar en promedio hasta 55 personas, lo cual es algo que pues, es importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer con estos pacientes que se consideran donantes? Pues idealmente la legislación colombiana, como les dije, no determina una edad, pero encontré varios artículos que hablan de 50 años. Entonces, todo paciente menor de 50 años es considerado candidato a diagnóstico como un potencial donante. En estos pacientes hay que mirar la historia clínica, mirar, mirar básicamente las medidas antropométricas, esto con relación a determinar qué compatibilidad hay entre el órgano a trasplantar y el biotipo de la persona que lo va a recibir. Hay que hacer unas pruebas complementarias que son hemocultivos, urocultivos y pruebas serológicas orientadas a descartar enfermedades transmisibles dependiendo del órgano que se pretenda trasplantar. Por ejemplo, no sé si es corazón, está indicado hacer troponinas cada 24 horas, un electrocardiograma, ecocardiograma, y esto va a estar sujeto pues específicamente al órgano a trasplantar, pero digamos que está más a cargo del equipo de trasplantes. Hay que hacer también un inventario de los órganos, esto con el objetivo de descartar
digamos que durante el proceso de resección, pues que el órgano no tenga algo macroscópicamente que no se haya visto en los estudios de extensión como tal. En cuanto al manejo del potencial donante, entonces hay que hacer varias cosas. La primera, el paciente tiene que, o sea, el estado de muerte encefálica, hay que tener claro que hay una serie de alteraciones hormonales, hemodinámicas y metabólicas derivadas del deterioro pues, rostrocaudal que les describen en el proceso fisiopatológico. Entonces, hay que tener claro que entre más se demore el proceso de trasplante, peor va a ser la respuesta inflamatoria y los resultados del trasplante. Entonces, por eso, digamos que muchas de las guías recomiendan que el tiempo entre la muerte cerebral y la resección de los órganos a trasplantar sea en promedio de 12 a 24 horas. Teniendo en cuenta esto, digamos que el manejo como tal, pues es un monitoreo en unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Hay que garantizar un acceso venoso central, una monitorización de la presión venosa de forma invasiva. Hay que iniciar toda la serie de exámenes complementarios, como les había dicho, neurocultivo, urocultivo, electrolitos, todo lo que son exámenes complementarios, pruebas de serología, hepatitis B, VIH, pruebas termonémicas, dependiendo pues del perfil infeccioso que se pretenda descartar. Y adicionalmente a esto, hay que garantizar que se mantengan niveles de presión normal. Esto debido a que normalmente eh, hay una tormenta simpática, lo cual genera un cuadro de hipertensión, taquicardia, ¿sí? Aumento de la resistencia vascular y aumento de consumo a nivel cardíaco. Este periodo dura normalmente unos 30 minutos y posterior a eso hay una hipotensión refleja. Entonces, digamos que durante este periodo los pacientes pueden experimentar una presión arterial sistólica hasta de 160 y lo que dice la guía es que generalmente cuando está por encima de 160 por más de 30 minutos hay que iniciar algún tipo de manejo, ¿sí? De la misma manera, si el paciente cursa con una tensión, una presión arterial sistólica por debajo de 100, se recomienda pues iniciar un manejo para control de la hipotensión refleja y esto con el objetivo de evitar que se cause hipoperfusión en órganos que sean susceptibles de trasplante. Como les dije, pues lo ideal entonces es mantener una presión arterial entre 60 y 80. En cuanto al soporte con líquidos endovenosos, lo que hay que hacer es que generalmente no se recomienda que se haga una reanimación hídrica excesiva, porque esto puede causar un edema pulmonar, evitando que, por ejemplo, el pulmón pueda ser trasplantado, pero tampoco se recomienda que la reposición sea limitada, porque digamos que esto predispone a que la respuesta inflamatoria y la disfunción orgánica aumente, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda entonces es básicamente hacer una infusión de líquidos cristaloides en bolo, 20 a 30 cc por kilo, en los primeros 30 minutos, y las posteriores reposiciones del líquido se tienen que basar en la presión venosa central. Normalmente si está por debajo de 4, pues, se puede hacer una reposición más agresiva, y si la presión pues, venosa central sube más de 2, hay que suspender la infusión de líquidos. En cuanto al uso de vasopresina o vasopresores, generalmente solo se recomiendan cuando la reanimación hídrica no es suficiente para mantener las metas de tensión arterial. No hay contraindicación para el uso de beta-agonistas como dopamina o butamina. Sin embargo, es claro que siempre se va a preferir el uso de la vasopresina, porque digamos que esto también nos ayuda a controlar el estado de la diabetes insípida, que pues es la principal complicación hormonal en la muerte encefálica. En cuanto al control térmico, lo ideal es que el cuerpo del paciente se mantenga en rangos fisiológicos de 36 a 37.5. Pues lo que les dije, recordar siempre medir la temperatura en membrana timpánica, nasofaringe o esófago. No hay evidencia de la medida en cavidad oral o a nivel rectal. Y ya en cuanto a la ventilación, digamos que el objetivo de la ventilación es evitar básicamente que haya un colapso alveolar, una sobredistensión de un daño pulmonar severo, sumado pues al riesgo como tal del proceso inflamatorio de la muerte encefálica que de entrada puede causar daño en este órgano. Entonces, estas medidas de ventilación tienen como objetivo evitar un daño adicional y lo que se recomienda es mantener un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo, una fracción inspirada de oxígeno con el objetivo de mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 90, una presión positiva al final de la aspiración de 8 a 10 y básicamente eso. En cuanto al soporte nutricional, digamos que se sabe que los procesos inflamatorios en general aumentan hasta 2.5 veces
el consumo basal de energía y específicamente en el paciente con muerte encefálica, se ha visto que tras la finalización de la tormenta simpática en los primeros 30 minutos, hay un descenso en este consumo de energía hasta un 3%. Sin embargo, pese a todos estos estudios, no hay evidencia que diga que la suplementación nutricional se asocia a mayores tasas de utilización de órganos. Sin embargo, hay un estudio que demuestra que lo ideal sería mantener o suministrar al paciente entre 70 al 85% del requerimiento basal de energía, ¿sí? Pues, digamos que en la práctica pienso que es bastante complicado, ¿no? Generalmente son pacientes que no duran más de 24 horas en unidad de cuidado intensivo por los tiempos que se tienen que manejar respecto a la tasa de trasplantes. En cuanto a la terapia de soporte hormonal, eh, pues se han descrito varias cosas. Primero hay que hacer un control con glucometrías cada 6 horas. En caso de que el paciente curse con niveles por encima de 180, hay que iniciar protocolos según la institución para disminuir estos niveles. Se deben evitar estados de alcalosis respiratoria y sobre todo de acidosis metabólica, manteniendo pHs dentro de los rangos normales. Sobre todo la acidosis metabólica, porque esta evita que las catecolaminas puedan tener una acción y exacerba los periodos de vasodilatación o los estados de vasodilatación e hipotensión en el paciente. Adicionalmente, pues respecto a la diabetes insípida que desencadena este estado de hipoxia a nivel pituitario, se recomienda corregir los estados de hipernatremia con solución salina al medio o glucosa al 5%, así como tratar de garantizar que haya un gasto urinario de 0.5 a 4 cc por kilo hora. Adicionalmente, como les dije, en el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria a este compromiso isquémico a nivel central, se recomienda iniciar soporte con corticoides, específicamente metilprednisolona, 15 miligramos por kilo al día, y terapia de reemplazo para las hormonas tiroideas si el paciente está inestable y está con dopamina. Recordar que la dopamina pues disminuye la producción de TSH, entonces específicamente está indicada en estos pacientes inestables con soporte de dopamina o en pacientes que tengan una fracción de eyección por debajo de 45%. En cuanto a la transfusión, pues hay un estudio dentro de los que están citados en la presentación que muestra que los niveles de lactato no sirven para mayor cosa. No se ha demostrado que los niveles de lactato bajos tengan mejores resultados en trasplante, entonces no se utiliza como un parámetro a tener en cuenta. Se manejan las mismas tasas o las mismas indicaciones para la transfusión, pacientes por debajo de una hemoglobina por debajo de 7, pacientes entre 7 y 10 está indicada la transfusión solo si las terapias de resucitación no logran los objetivos de mantener la presión arterial media entre 60 y 80. El hematocrito se debe mantener entre 30 y el uso de crioprecipitados para sustitución de factores de coagulación está indicado si el fibrinógeno está por debajo de 100. El uso de plaquetas y de crioprecipitados sobre todo están indicados en los pacientes que cursan con coagulación intravascular diseminada y ya. Y bueno, ya para terminar, este es un artículo que es uno de los pocos que básicamente evalúa qué pasa en la práctica médica como tal. Es un artículo que lo que hizo fue que es un estudio retrospectivo, bueno, es un estudio observacional descriptivo con una metodología de recolección retrospectiva. Se evaluaron 58 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias y fueron diagnosticados con muerte encefálica en un periodo de 12 meses. Y lo que vemos son varias cosas. Primero, somos el servicio que más nos vemos sometidos a este tipo de pacientes. Se pueden dar cuenta en la tabla 4, el número de notas por un servicio de neurocirugía en este tipo de pacientes se excede casi que al doble los demás servicios, en algunos hasta 3 veces más. Y lo interesante es que si ven la tabla superior izquierda, somos el servicio que más número de parámetros para diagnóstico de muerte cerebral utilizamos, comparados con las especialidades no quirúrgicas. Esto es bueno, pero también hay aspectos por mejorar, y es que somos de los servicios que menos registra eh, screen toxicológico y saturación de oxígeno o resultados de test calorimétricos como tal comparados con las demás.
Otra cosa interesante es que el hecho de que utilicemos más criterios diagnósticos hace que nuestras notas, bueno, por lo menos en este estudio, sea necesaria simplemente una nota, ¿sí? Comparado con las demás especialidades, el servicio de neurocirugía solo necesitó de una simple valoración para hacer un diagnóstico de muerte encefálica, eh, en comparación con los demás que requirieron hasta 12 notas, por ejemplo, a las 8 horas posteriores a la primera nota de muerte encefálica. Generalmente en estas notas posteriores, pues se corrigen cosas, se hacen aclaraciones, ¿sí? Entonces es algo que también es bueno y es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más puede resumir este artículo? Que en ninguno de los casos se demostró que el retraso por realizar la declaración de muerte cerebral dio lugar a que hubiera pérdida de los órganos donantes por trastornos hemodinámicos o algo adicional. eh, y ya. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, felicitaciones, David, porque es un tema un poquito difícil. Realmente, la mayoría de la gente no le gusta exponer este tema eh, porque pues consideran que es algo como negativo. Pero es fundamental, como usted mismo lo mencionó ahí en la última diapositiva, casi, mejor dicho, los neurocirujanos nos llaman y lo más molesto que es a medianoche, a que valore un paciente para hacer un diagnóstico de muerte cerebral. Y cuando pues dentro del día se hubiera podido hacer esa valoración y el paciente seguramente ya tenía signos de muerte encefálica. Ya uno con el tiempo se da cuenta de lo importante pues de conocer la historia, ¿no? Si el paciente tenía un balazo en la cabeza, pues eso es una otra cosa que usted mencionó pues, de pronto en Europa o Estados Unidos sí, hemorragias cerebrales de agosto, pero en Kenia usted se dará cuenta que la herida de bala es frecuentísima Sí, sí. en el túnel. Entonces, este diagnóstico es muy frecuente y nos toca estar al frente de esto. Bueno, hay muchas otras cosas. La palabra, usted habló de examination, igual que, que Andrés de Lima. Tiene que mejorar un poquito el inglés en esas cosas. Es que se mezcla. No nos habló del signo de Lázaro. El signo de Lázaro que se presenta a veces, un poquito como 3% de los casos de diagnóstico de muerte cerebral. Eh, es un hallazgo pues desagradable que da temor, pero se presenta algunas veces. Eh, cuando yo estaba cuando estaba haciendo residencia, exigían mucho hacer gamografía. Cuando existen los equipos de diagnóstico de urgencias, perdón, en los hospitales, entonces a veces se va que las ayudas diagnósticas son fundamentales para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, la gamografía o la arteriografía, pero realmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Sí. Pero como le digo, a veces tratan de usar los servicios de diagnósticos adicionales cuando, pues, de pronto justificar o mejorar las finanzas de estos servicios. Y lo último por mencionar es que hacer un diagnóstico de muerte cerebral también es un problema ético, ¿no? Eh, y la idea es que, como le digo, es desagradable, pero también hay que mirar que muchas personas se pueden beneficiar de hacer un temprano diagnóstico de este problema. Creo que Cristian Rincón quería decir algo. Sí, profe, buenas noches. David, buenas noches. Sí, ¿Me escuchan? sí, sí, Sí. perfecto. Ok, vale. David, quería preguntar una cosa. Lo que pasa es que hace como unas 3 semanas tuvimos una discusión en Tuna con el Servicio de Neurología respecto a los criterios de muerte encefálica en el concepto legal de Colombia. Entonces, yo estoy preguntando a varios compañeros y encontré respuestas muy diferentes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Las pruebas confirmatorias son obligatorias legalmente para definir muerte encefálica según la legislación colombiana o no son necesarias? No son necesarias, solo son necesarias en niños en los que lo que les decía, entre 7 días y 2 meses, ahí es necesario siempre hacer un electroencefalograma separado por intervalo de 48 horas y por encima de los 2 meses hasta los 18 años, el electroencefalograma separado por un periodo de 24 horas. Solo en niños está indicado hacer siempre
pruebas auxiliares como tal. Ya, bueno, lo que pasó, el caso le cuento es porque, bueno, legalmente no se requieren, pero usted se da cuenta en su práctica como residente es que siempre los pacientes con muerte encefálica nosotros tenemos que hacer seguimientos para esperar el test de apnea si sale positivo o no, ¿sí? Que es lo más frecuente, que uno o que se encuentra en esos hospitales públicos acá en la red de salud de Bogotá. Y no necesariamente toca tenerlos, es decir, usted podría hacer legalmente, podría hacer un diagnóstico de muerte encefálica en un adulto con el examen físico que ejecutó, si cumple los 7 parámetros que pide la ley. Pero eso es una cosa que siempre se ha debatido, se da cuenta que en muchas partes se pide de rutina y es más, el diagnóstico no se hace si la prueba no sale positiva. O sea, usted puede al examen físico cumplir con todos los criterios y el paciente metabólicamente estar bien, pero si la prueba salió, por ejemplo, inconclusa, no se define una muerte encefálica. Eso es muy curioso, pasa muy a menudo que a veces uno no puede declarar muerte encefálica porque el test de apnea no salió conclusivo, a pesar de que usted legalmente cumplió con todo. Entonces es una zona gris que existe en este tipo de pues, individuos, pues, ya fallecieron, donde no queda claro si realmente la prueba confirmatoria se vuelve un obstáculo para poder hacer una detección temprana de muerte encefálica y como usted se da cuenta, el objetivo finalmente de esto es un objetivo de mayor potencial no donante. Entonces, a veces ese tipo de pruebas que se piden muy en rutina en la UCI pueden pueden bloquear un desenlace mejor que sería el diagnóstico temprano de muerte encefálica. Entonces, y la pregunta es si usted encontró, o de pronto quizás eso ya es muy específica, pero sería interesante si lo encontró, si es que esas pruebas confirmatorias son más sensibles y específicas o tienen mejores valores predictivos comparado con el examen físico propio del individuo que lo ejecuta. ¿Ha encontrado alguno, o en su revisión de tema, encontró alguna bibliografía que No, soporte? digamos que lo recomendable siempre es el examen clínico, es más que necesario. O sea, las indicaciones de pruebas auxiliares son muy específicas. Son pacientes con trauma facial, lesiones raquimedulares altas, trastornos metabólicos, electrolitos o cualquier otra condición que pueda falsear el examen neurológico, ¿sí? Pero no es necesario. Digamos que dentro de las pruebas la que mejor, digamos que ¿Rendimiento? rendimiento tiene es la panangiografía, ¿sí? Es la que mejor rendimiento tiene. Seguido en niños del electroencefalograma y digamos que en tercer lugar uno podría decir que el Doppler transcranial. ¿Por qué el Doppler y no la gamografía? Básicamente por disponibilidad, ¿sí? Y porque el Doppler permite evaluar circulación anterior y posterior, mientras que la gamografía se queda corta sobre todo al evaluar circulación posterior. Claro, pues cada uno tiene sus pros y sus contras, pero entonces digamos que le reformulo la pregunta si usted ha encontrado estudios que, por ejemplo, comparen solo examen físico versus examen físico más pruebas auxiliares y cómo les fue, cuántos falsos positivos, bueno, un análisis estadístico formal sobre eso, ¿encontró alguna literatura No, no, sobre eso? no, 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 no. Digamos que eso legalmente es un problema y diga, eso es lo que uno le, a veces yo hablaba con el de la UCI, hablaba con los neurólogos, ¿sabes? Se vuelve un obstáculo, se vuelve un obstáculo porque el objetivo de la muerte encefálica, pues más allá de todo, es intentar conseguir una persona que pueda beneficiarse prontamente de este individuo que falleció y que le pueda dar opción de vida a otros. Eso es como el objetivo final de nuestro actuar ahí, como dice el profesor, que es estresante a medianoche y todo, ¿sí? Eh, pero uno se da cuenta que eso se vuelve fútil, porque uno hace el diagnóstico, uno se gasta la noche yendo a ver al paciente, pero a veces esas pruebas auxiliares, en vez de ser ayuda, son obstáculos para resolver el problema que es la duda de si el paciente tiene una muerte encefálica o no. Muchas gracias por la charla, David. Vale. Bueno, otra cosa interesante que encontré, pues a raíz de un caso que nos pasó en Kennedy, fue que, digamos que no, a la fecha no hay un protocolo establecido con esto del COVID. Entonces, digamos que en un centro, digamos que el diagnóstico varía en relación al protocolo que tengan para tomas de prueba. Entonces, les cuento, por ejemplo, en Kennedy se demoran 3 días, ¿sí? Pues uno puede tener al paciente esperando 3 días a que le salga la PCR para que se le pueda hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Incluso sin la PCR no se puede hacer test de apnea. Y eso lo hacen a raíz de un caso en el que se hizo muerte encefálica, se llevó al paciente a trasplante, todo se hizo todo el protocolo y resultó que el paciente pues tenía COVID. Entonces eso está muy sujeto al protocolo de instituciones. Normalmente lo que se ha escrito es que les hacen una prueba PCR al ingreso de la UCI,
a todo paciente. Pero pues eso varía mucho de institución a institución, pero eso es otro punto que hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien. Y, profe, lo del fenómeno de Lázaro, generalmente eso ha disminuido bastante con el uso de pruebas accesorias. Lo que leí, no lo puse, digamos que lo que leí fue que generalmente cuando pasan ese tipo de cosas es porque algo en la cadena del diagnóstico se pasó por alto. Generalmente un trastorno metabólico o algo que no se hizo y hace que ese tipo de cosas pues sucedan. No creo esa teoría. Yo creo que sí existe y creo que está documentado como un 3% de los casos. De hecho, pues yo la otra vez hace como unos 3 años que hicimos esta misma charla, les comentó que la primera vez que yo vi un caso de eso, pues me causó muchísima impresión porque el paciente casi se sentó. Era una persona joven y que totalmente cianótica y de repente casi se sienta en la cama moviendo los brazos y casi me abraza, pues yo descuidado cuando sentí el brazo del enfermo, pues bueno, no sé cómo decir la palabra porque no era cadáver, pero era pues el paciente fallecido. Eh, y este paciente pues causa cierto temor porque realmente no, la primera vez que yo vi eso me causó muchísima impresión. Y eso pues, lo he visto repetidas ocasiones, pero bueno, habría que profundizar más en el tema para ver si de verdad el diagnóstico estaba mal hecho. Porque a pesar de los cianóticos, el paciente no respiraba, ¿no? Y sentado en la cama. Bueno, muy bien. Yo creo que el tema pues, da para más cosas, pero ya es tarde. Damos por concluida la sesión y que descansen. Gracias. Gracias. Vale.